En primer lugar, usted estuvo en Rusia la última vez en el año 2009 y en aquel entonces se habló mucho de la cooperación económica y comercial entre los dos países. ¿Se han fortalecido los lazos entre ambos países desde aquel entonces? Muchísimo. En primer lugar, muchas gracias a usted, a Russia Today, por darme esta oportunidad. Un saludo al pueblo ruso que como siempre nos ha recibido con gran cariño y un abrazo a Latinoamérica y al mundo entero. Sí, esa visita de octubre de 2009 fue muy fructífera. Los lazos de amistad, los lazos de cooperación en todos los niveles, comercial, inversiones, intercambio tecnológico, se han profundizado con la Federación Rusa. En esa época el presidente era el presidente Medvedev, primer ministro era el presidente actual Putin. Yo estaba en mi primer periodo de gobierno, ahora estoy en el segundo, fui reelecto por la gentileza del pueblo ecuatoriano en febrero de este año. El presidente Putin ha sido electo presidente de la República, así que consideramos que era pertinente una nueva visita oficial para seguir profundizando esos lazos de amistad. Si yo no me equivoco, en el año 2009 a lo mejor el punto clave de la cooperación era el banano, el plátano, ¿no? Ahora se habla más de innovaciones, de nuevas tecnologías cuando se trata de la cooperación entre Rusia y Ecuador. ¿Va a haber contratos que son...? Bueno, la verdad es que se hablaron de muchas cosas allá en el 2009 y no solamente de banano, que es nuestro principal producto de exportación a Rusia, ¿no? Ecuador es un país que en transición hacia el desarrollo, somos de las 3 economías que más crece en América Latina, hay extraordinarias oportunidades de inversión. Rusia tiene grandes empresas privadas y públicas, tiene capacidad de financiamiento, tiene ciencia y tecnología, y por eso, por ejemplo, en eso también hemos profundizado grandemente. Nos están financiando una importante hidroeléctrica que es Toachi Pilatón. Hoy día vamos a firmar otros compromisos para financiamiento de proyectos multipropósitos, de riego, generación eléctrica, etcétera. Gazprom puede explorar gas en el Golfo de Guayaquil. La empresa petrolera puede ayudarnos en la exploración del suroriente. Entonces existen grandes oportunidades de cooperación entre Rusia y Ecuador y estamos poniendo mucho énfasis en esta visita en ese intercambio de ciencia y tecnología, en hermandar nuestras dos ciudades del conocimiento. Estamos creando una en Ecuador, se está haciendo una en Rusia, profundizar el intercambio de investigadores y académicos, profundizar las becas para ecuatorianos, tanto otorgadas por el gobierno ruso cuanto financiadas por el gobierno de Ecuador para que nuestros chicos estudien en las excelentes universidades rusas. Entonces creo que el ámbito de cooperación va mucho más allá que el comercial y particularmente un producto como el banano. Desde la primera visita, pero mucho más en esta visita, los énfasis son otros. ¿Qué espera de las conversaciones con Vladimir Putin, con el presidente de Rusia, teniendo en cuenta que Ecuador y Rusia comparten puntos de vista en cuanto al derecho internacional, al papel de la ONU? Bueno, sin lugar a dudas, el presidente Putin es un gran líder y muy ejecutivo. Yo no me considero un gran líder, pero sí soy ejecutivo, sí me considero algo ejecutivo. Entonces ojalá concretemos rápidamente pues acuerdos para acelerar esa cooperación que le decía y por supuesto que hemos de intercambiar puntos de vista en política internacional sobre los cuales coincidimos. Por ejemplo, el caso sirio, ¿no? Donde Rusia se opuso a una intervención extranjera, Ecuador también lo hizo con mucha firmeza y de hecho el presidente Putin fue el constructor básico de la iniciativa que se ha tomado, que creemos que es la adecuada, que es un adecuado proceso de desarme y básicamente de eliminación de armas químicas. ¿Cree usted que esta ha sido una victoria, digamos, de la diplomacia rusa? Sin duda fue una victoria y una victoria muy fructífera para Siria y para el mundo entero. Evitó una invasión y no sé cuántos precedentes haya de ese proceso de desarme que se está dando en Siria, insisto, en cuanto a armas químicas se refiere. Bueno, ahora usted en primer lugar es economista. Yo soy buena persona a pesar de eso. A pesar de eso, sí. ¿Podría hacer una valoración a la actual situación en Estados Unidos, lo que sucedió hace poco, que podía haber hecho temblar a las economías de todo el mundo? ¿Estaría listo el mundo para un impacto tan grande? Bueno, hizo temblar sobre todo a Estados Unidos. No fue una crisis real, fue una falta de acuerdo político. Y de hecho, estas cosas no se entienden bien, ¿no? Pero la crisis de Estados Unidos, sobre todo el endeudamiento público, tiene gran nivel de ficción.
Estados Unidos tiene un endeudamiento cerca del 105% de su PIB. Comparemos con el de Ecuador, que está en cerca del 23%, la quinta parte, menos de la quinta parte. Perdón, la quinta parte, no, menos de la cuarta parte. Soy economista, entonces no sé bien dividir. En todo caso, pero gran parte de esa deuda es con la Federal Reserve. Entonces, es un ajuste contable. La moneda, esta es la concepción que no se entiende bien por parte de los economistas ortodoxos. Básicamente es un acuerdo social. ¿Para qué sirve un dólar? Si se quiebra el consenso social y alguien dice, ya no acepto dólares, no sirve para nada, ni para prender fuego, tal vez para prender fuego una chimenea. Entonces, la deuda de Estados Unidos, sobre todo con la Federal Reserve, es un asiento contable, ¿no? Es un acuerdo social que, si no funciona, podría revisarse y empezar nuevamente. Pero en base a esa inflexibilidad, a ese acuerdo social preestablecido que no está funcionando, entonces se tienen en libros esas deudas inmensas, por eso no se llegó a un acuerdo político y por eso tuvieron los problemas que tuvieron, que le costó miles de millones de dólares a la economía norteamericana sobre todo y al ciudadano norteamericano en cuanto a servicios, en cuanto a bienestar. Pero la crisis de Estados Unidos es una crisis política básicamente, más que económica, y de acuerdos sociales. Una deuda bastante ficticia porque es con su propio Banco Central, en función de la cual construyen los consensos políticos, las políticas económicas, etcétera, sacrificando a su pueblo. Pero la capacidad tecnológica, la capacidad productiva, el talento humano de Estados Unidos, la base de la verdadera economía sigue intacto. La moneda es un acuerdo social. Hay que enfocar desde otro punto de vista esto para evitar los problemas que ha tenido Estados Unidos. Pero ahí también hay intereses creados, política económica, que en este espacio, economía política, que en este espacio me es difícil explicar, pero le insisto, las bases de la economía ecuatoriana, de la economía norteamericana siguen intactas. Su capacidad de producción, su ciencia, su tecnología, su talento humano. Bueno, ahora en cuanto a la crisis en los países europeos, usted ha dicho en varias ocasiones que no hay que hacer caso a lo que decía el Fondo Monetario Internacional, pero ¿cuáles son sus propuestas? ¿Y ve alguna mejora en cuanto a la crisis en los países europeos? Mira, esto tiene referencia a lo que le manifestaba de Estados Unidos, ¿no? El problema en el fondo es político. Las relaciones de poder, los intereses que se defienden. América Latina es experta en crisis, no porque seamos iluminados, sino porque la hemos sufrido todas y normalmente la hemos enfrentado muy mal, precisamente porque nos convencieron de que era ciencia lo que era una simple ideología defendiendo ciertos intereses, básicamente los intereses del capital, y dentro de esos intereses del capital financiero. Nuevamente, en Europa, las bases de la economía están intactas. La capacidad de producción, ciencia, tecnología, talento humano. ¿Qué es lo que falta? Esa coordinación social. ¿Cuál es el principal mecanismo de coordinación? La moneda. ¿Por qué el Banco Central Europeo insiste en una moneda fuerte? Porque protege los intereses del capital financiero. Más que rescatar a Grecia, a Chipre, lo que le interesa es que se pague a los bancos privados de Alemania y Francia. Siempre con lindas justificaciones, que la seriedad, que el sobreentrenamiento, que la disciplina. En el fondo, y eso es lo que tienen que aprender los estudiantes de economía. Economía nació como ciencia política, era la economía política. Con el pasar del tiempo, para creernos científicos, apolíticos, ciencia positivista, los economistas, nos creamos hasta un Nobel para la economía. Los propios economistas del Banco Central Sueco se le ha querido convertir en una ciencia matemática. Eso no es verdad, ¿no? Y es un error además. La economía sigue siendo ciencia básicamente política. Tiene que ver desde la perspectiva política, las relaciones de poder, las medidas económicas que se están tomando. Fíjense el caso paradigmático de España. No es que no existen casas. ¿Cuál es el fin de la economía? Satisfacer necesidades humanas. No es que existen casas, pero por las terribles políticas económicas, con todo respeto para España y su gobierno, al cual estimamos mucho, van a llegar al peor de los mundos. Familias que necesitan casas sin casa y bancos que no necesitan casas repletos de casas. Porque esa falta de coordinación por defender los intereses del capital financiero. Entonces, el problema está en quién maneja la economía, quién maneja esas sociedades. Y le están manejando no los seres humanos, no los ciudadanos europeos, sino el capital y sobre todo el capital financiero. Todo está en función del capital y ese es el problema de fondo.
que vayan con rescates millonarios. El problema de fondo son sociedades dominadas por los mercados, seres humanos dominados por el capital, y mientras no se resuelva ese problema de fondo, será muy difícil y costoso superar la crisis y, sobre todo, se van a exponer a seguir teniendo esta clase de crisis y no presentar medidas adecuadas para superarlas lo más pronto posible. Bueno, hemos mencionado la crisis en España y ese es el país a los que antes iban muchos ecuatorianos para buscar trabajo, pero últimamente las cosas están cambiando. Nosotros hemos estado en Ecuador muchas veces y hemos visto justo los españoles que viven ahora en Ecuador. ¿Cree usted que a lo mejor el clima está cambiando, que a lo mejor América Latina podría ser la tierra prometida ahora para los europeos? Déjeme completar un poquito la idea anterior, porque la dejé incompleta, ¿no? Entonces, la principal forma de recuperar el crecimiento, el empleo en Europa es utilizando política monetaria activa. Eso puede generar un poquito de inflación. ¿Quién se perjudica con la inflación? Los que tienen gran cantidad de activos líquidos es el sector financiero. Entonces, todo está en función del sector financiero y el problema de la crisis europea no es una crisis real de las bases de la economía, sino una crisis de coordinación. El principal mecanismo de coordinación social, la moneda, que no quieren utilizar activamente para defender intereses del sector financiero. Y ese está en el fondo. Le van a adornar todo con parafernalia, con palabras bonitas, con supuesta ciencia, con supuesta rigurosidad técnica, pero en el fondo es esto, ¿no? Los intereses de quienes están defendiendo, y no están defendiendo los intereses de los ciudadanos, sino el capital financiero y de los bancos privados europeos. Sobre su nueva pregunta, sí, mire, se viven momentos de mucha esperanza en América Latina, sin embargo no hay que sobreestimar aquello. América Latina está creciendo, ¿no? Está reduciendo pobreza, desigualdad en algunos países como Ecuador, pero estamos todavía muy lejos de los niveles de vida de Europa. Una cosa es que crezcamos, pero crecemos empezando a un nivel muy bajo. Europa está estancada, pero un nivel muy alto. El crecimiento es la capacidad de producción, de generar bienes y servicios. Europa no está aumentando su capacidad de generar bienes y servicios, pero ya la tiene y muy alta. Y con ello puede satisfacer grandes necesidades de su población. América Latina está construyendo recién esas capacidades, pero si seguimos así, pues obviamente alcanzaremos el desarrollo. Y en estos momentos América Latina se ha convertido en tierra de oportunidades, ¿no? Para mí una de las grandes tragedias nacionales fue la terrible migración que sufrió nuestro país. En pocos años nos salieron cerca de 2 millones de ecuatorianos en las más terribles condiciones, en barcos repletos de gente que muchas veces se hundían, habían centenas de muertos, en las condiciones más denigrantes para los seres humanos, tratar de cruzar la frontera con Estados Unidos, venir a España. Eso fue después de la crisis de 1999, una crisis bancaria producida por el neoliberalismo, por la desregulación del mercado financiero, muy similar a lo que está ocurriendo en Europa. Y yo como economista pues me sentí avergonzado del fracaso de nuestras políticas económicas y sociales, ¿no? Y doy gracias a la vida que me ha permitido ver cómo se ha revertido ese proceso. Hoy nuestros emigrantes en este caso, están regresando a su país, y no solo ellos, sino que muchos ciudadanos de Europa, España, Italia, están llegando a Ecuador para buscar mejores oportunidades. Entonces, claramente América Latina es tierra de oportunidades, sin que esto signifique que hemos resuelto nuestro problema. Estamos empezando a resolverlo y hay que continuar en ese camino. A lo mejor este es el punto clave de su presidencia, que ha devuelto, digamos, un cierto orgullo nacional a los ecuatorianos, que otra vez se sienten... Yo lo dije, yo concuerdo con usted. Nos falta mucho por hacer, hemos avanzado mucho, nos falta mucho por hacer, pero hemos logrado lo más importante, vencer la desesperanza. Yo en el 2007 encontré un país desmoralizado, destrozado, había perdido su autoestima, nos habían convencido que éramos los más inútiles, los más incapaces, habíamos perdido hasta la moneda nacional por la crisis del 99, porque nuestras brillantes élites llegaron a la conclusión de que éramos seguramente inferiores genéticamente a otros países y no podíamos tener moneda nacional. Jamás se le ocurrió que el problema era quién tenía el poder político, el poder económico, el poder mediático, etc. El problema era político. Entonces, un país desmoralizado. Insisto, ni de lejos hemos resuelto todos los problemas, pero se ve esperanza en Ecuador, se ve autoestima, se ve confianza en nosotros mismos. Y con confianza en nosotros mismos no hay nada que no podamos alcanzar. Es el principal cambio que ha logrado la Revolución Ciudadana. Bueno, usted ha dicho que los ecuatorianos antes